Bienvenidos anfibios subdemonistas a este su estanque favorito. Hoy les voy a hablar sobre la célula. Primero que nada, la teoría celular dice que todos los organismos están compuestos de células y que estas células nacen de células previas, por lo que podríamos decir que la célula es la parte fundamental de la vida. Todos los organismos, plantas, hongos, animales, bacterias, protistas, arqueas y cromistas, absolutamente todos los organismos vivos están compuestos de células. En el video de lípidos, que si no lo han visto, aquí en la ica esta pantalla se los dejo para que vayan a verlo, se introdujo una parte esencial de la célula que es la membrana plasmática. Gracias a la permeabilidad selectiva de la bicapa de fosfolípidos y a la actividad de las proteínas de transporte en la membrana, se crea un ambiente interno favorable, distinto a las condiciones externas a la célula. Entonces, en este video vamos a hablar de todo eso que hay dentro de la membrana y qué es lo que hace. ¿Y qué hay dentro de una célula? Hay que empezar por mencionar que la célula se clasifica en dos según su morfología, las células procariotas y las células eucariotas. Pero también existe otra clasificación que es en base a la filogenia, es decir, a las relaciones evolutivas de estas, y se divide en tres dominios: arquea, bacteria y eucariota. La célula procariota es la más simple, pero no por eso significa que no sea compleja, y está presente en los dominios arquea y bacteria. Mientras que la célula eucariota es más grande, más compleja, contiene núcleo y más organelos dentro de esta. Además de que está presente en plantas, animales, hongos, cromistas y protistas. En esta imagen podemos observar a la célula procariota de una bacteria. En la mayoría de las especies de los dominios bacteria y arquea, la membrana plasmática rodea un único compartimiento, lo que significa que la célula tiene pocas subestructuras o ninguna, separada del resto de la célula por membranas internas. Como se mencionó en el video de lípidos, la membrana celular o la membrana plasmática consiste en una bicapa de fosfolípidos y proteínas que o bien atraviesan la bicapa o se unen a uno de los lados. Dentro de la membrana, los contenidos de una célula en conjunto se llama citoplasma. Como se mencionó en el video de carbohidratos, las paredes celulares bacterianas y arqueanas son una capa dura y fibrosa que rodea la membrana plasmática. La pared celular protege a los organismos y les confiere rigidez y forma. Además, muchas bacterias tienen otra capa protectora fuera de la pared celular compuesta por lípidos y polisacáridos unidos llamados glucolípidos. En el citoplasma de una célula procariota, la estructura más sobresaliente es el cromosoma. Los cromosomas contienen el DNA y a su vez estos contienen los genes. La mayoría de las especies procariotas tiene un cromosoma circular único compuesto por una gran molécula de DNA que contiene la información y una pequeña cantidad de proteínas asociadas que confieren soporte a este DNA. Los cromosomas procariotas se encuentran en un área localizada de la célula llamada nucleoide. El nucleoide suele estar en el centro de la célula y habitualmente representa cerca del 20% del volumen total de la célula. Es importante destacar que el material genético del nucleoide no está separado del citoplasma por una membrana. Y según la especie y la población de la que se trate, las células procariotas también pueden contener de 1 a 100 moléculas pequeñas, habitualmente circulares, de DNA enrollado llamadas plásmidos. Los plásmidos contienen genes, pero son físicamente independientes del cromosoma celular principal. En la mayoría de los casos, los genes de los plásmidos no son necesarios en condiciones normales. En cambio, ayudan a las células a adaptarse a ciertas condiciones como la presencia de algún veneno en el ambiente. Como resultado, se les llama a estas moléculas elementos genéticos auxiliares. Otras dos estructuras celulares sobresalientes son los ribosomas, que fabrican las proteínas, y los flagelos, que confieren movimiento a algunas de las especies acuáticas. Los ribosomas están presentes en todas las células procariotas, diseminados por el citoplasma. Estos componentes celulares están organizados en dos elementos estructurales principales llamados subunidad grande y subunidad pequeña. En cambio, los flagelos son estructuras de la célula que le permiten el movimiento. A la máxima velocidad, los movimientos flagelares pueden conducir a una célula bacteriana
por el agua a 60 longitudes celulares por segundo. Sin embargo, no todas las especies bacterianas tienen flagelos. Cuando existen, suelen ser pocos y estar localizados en la superficie celular. Los procariotas carecen de núcleo, pero no es correcto decir que no tienen estructuras internas que contienen una membrana. Hay especies de bacterias y arqueas que realizan la fotosíntesis y contienen muchas de estas membranas internas. La fotosíntesis es el conjunto de reacciones químicas responsables de la conversión de la energía solar en la energía química almacenada en los azúcares. Las membranas fotosintéticas presentes en procariotas contienen las enzimas y las moléculas necesarias para llevar a cabo todas estas operaciones y se desarrollan como invaginaciones de la membrana plasmática. En algunos casos, algunas vesículas se cierran por esta misma invaginación de la membrana. En otros, se forman sacos aplanados de membranas fotosintéticas como los que se muestran en esta imagen. Una organela es un compartimiento rodeado por una membrana en el citoplasma que contiene enzimas o estructuras especializadas en alguna función. Un tipo de organela bacteriana está especializada en almacenar iones de calcio, otra en contener cristales de magnetita, que es un mineral que funciona como la aguja de la brújula para poder guiar a las bacterias en un campo magnético de una forma dirigida. Todas las especies bacterianas contienen fibras proteicas. Estos filamentos son esenciales para que suceda la división celular. Algunas especies les ayuda a mantener la forma celular, incluso estos filamentos proteicos forman la base del citoesqueleto. Si se pone una típica célula procariota con una eucariota, destacan 4 diferencias principales. La primera es que los cromosomas eucariotas están dentro de un compartimiento rodeado por una membrana llamada núcleo. La segunda es que las células eucariotas suelen ser más grandes. La tercera es que estas contienen una gran cantidad de membranas internas. Y la cuarta exhibe un citoesqueleto diverso y dinámico. Si las bacterias y las arqueas las vemos como unas pequeñas tiendas de maquinaria, las células eucariotas son un complejo industrial. Pero eso lo veremos en el siguiente video. Esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, alguna pregunta o alguna recomendación, déjenla aquí abajo. Los invitamos a que se suscriban, a que nos sigan en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo video. Sean felices ajolotes. Nos vemos.